Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Tú. En el vídeo de hoy nos adentramos por fin en Halloween, el Spooky Season. Si bien es verdad que ya hemos hablado del otoño, os he hecho algunas recomendaciones como un poquito más cozy para ir pues calentando motores para esta estación. Lo que viene ahora es un vídeo haciendo una serie de recomendaciones mucho más centradas en Halloween, con unas vibes un poquito más terroríficas, aunque de advertir, porque a lo mejor a algunas de vosotras también os pasa, que yo no soy de libros especialmente terroríficos, que den muchísimo miedo. Entonces van a ser libros que algunos de ellos sí que son bastante de terror, pero no de este tipo de libros que no te dejan dormir por la noche, porque, repito, no soy una persona que lidie bien con este tipo de historias porque después lo paso muy mal. Así que bueno, si te apetece pues darle un vistacito a algunos libros así un poquito más spooky para esta Spooky Season, dentro vídeo. Se me ha olvidado mencionar que voy a hacer un poco de mezcolanza entre aquellos libros que sí que he leído y otros que tengo súper pendientes, que no los he leído pero los tengo muy presentes y los quería pues meter aquí en esta recomendación porque son libros que aunque no los haya leído sé que tienen muy buenas recomendaciones, muy buenas reseñas y bueno, pues los quería meter aquí. Empezamos nada más y nada menos con un libro que no podía faltar aquí y es Drácula. Además, he de decir que este libro de Alma Clásicos Ilustrados, esta edición es preciosa, o sea, yo estoy enamorada de estas ediciones, aparte son bastante asequibles para lo bonitas que son. Yo creo que a cualquier persona que le gusten los vampiros, o sea, yo soy un amante de los vampiros, esta historia de amor entre los vampiros y yo empezó con Crepúsculo, pero ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora pues mi amor sigue por los vampiros, pero se muestra de diferentes formas y entonces creo que a cualquier persona que le gusten los vampiros, solo por, yo que sé, por la curiosidad de decir de dónde surge todo esto, aunque surge de más antiguo, pero bueno, uno de los máximos exponentes al final de todo lo que es el mundo vampiresco es Drácula, ¿vale? El Drácula de Bram Stoker. Entonces, no sé, simplemente por esa curiosidad de decir cómo es este Drácula, pues yo creo que simplemente por eso os recomendaría. Pero más allá de estas ambiciones pues más eruditas de decir me he leído el Drácula de Bram Stoker, sí que es verdad que yo es un libro que disfruté muchísimo. Es un libro extenso, o sea, no es muy largo, pero sí que tiene sus 500 páginas o así, pero sin embargo a mí no se me hizo lo que viene siendo demasiado largo. Siempre contamos con la base de que los libros clásicos tienen un lenguaje diferente, un poco más denso tal vez que los libros más contemporáneos. Bueno, siempre teniendo en cuenta que después hay autores contemporáneos que escriben con una pluma también más densa, pero bueno, así de norma general, si tú te vas a un libro de terror que esté escrito ahora, no va a tener seguramente el lenguaje que tenga este libro. Sin embargo, yo no diría que es un libro especialmente denso y condensado, con palabras especialmente difíciles. También he de decir que yo soy una persona que está bastante acostumbrada a leer tanto clásicos como literatura que a lo mejor no es considerada clásica, pero sí más del siglo XIX, etc. Entonces sí que es verdad que en esa parte pues a lo mejor tengo como un ojo más acostumbrado a como a ese tipo de pluma. A mí me gustó muchísimo esta historia, más aún porque yo no me he visto la película de Drácula, o sea, la película esta súper antigua de Drácula, yo esa no la he visto, entonces realmente yo no sabía de qué iba la historia exactamente de Drácula, es como que está un poco así en la cultura general, saber que el conde Drácula, etcétera, pues un poco lo que sabemos, pero no sabía la historia específica, entonces pues había muchos elementos que a mí me sorprendieron. Aparte yo soy una completa enamorada de todo lo que tiene que ver con lo victoriano, con la estética victoriana, con la época victoriana, entonces también este libro está pues que se desarrolla mucho ahí, en tanto de la vestimenta como la forma de los palacetes, también el gótico, la literatura, o sea, también esta obra forma parte de la literatura gótica y todo eso pues, no sé, a mí me parece un placer sensorial esta obra por eso. Y de hecho este último elemento creo que tiene mucho que ver con las recomendaciones que voy a hacer hoy, porque dentro de los libros de terror yo creo que a mí los que personalmente más me gustan son todo lo que tiene que ver con la literatura gótica. Hay algunos que no son, por ejemplo, Drácula sí que es un libro
de terror como tal, pero hay algunos libros de la literatura gótica que sí que tienen aspectos como más oscuros, profundos, dramáticos y todos estos elementos, ¿vale? Pero no están encasillados en libros de terror como tal. Y vamos a ir desenvolviendo esto. Un ejemplo de lo que os estaba diciendo es precisamente el retrato de Dorian Gray, que también lo quería meter en esta serie de recomendaciones. Tal vez el retrato de Dorian Gray no se trate de un libro como tal súper spooky o el típico libro que te viene a la mente que lo tienes que leer la noche de Halloween, pero a mí personalmente, por todos los temas que trata, por la profundidad tan oscura de los personajes, al final es un libro que trata mucho como las partes más amargas de la humanidad, por decirlo así de forma resumida. Es un libro que me pega leerlo también en esta Spooky Season. Este libro, como veis, también lo tengo en la edición de clásicos Alma Clásicos Ilustrados, mejor dicho. Y bueno, es que, a ver, simplemente me encantan estas ediciones. Y también creo que ciertos elementos como esa obsesión humana que acaba deveniendo en tragedia o en algo enfermicio, cruel, hasta un poco sádico, también es como un elemento muy del gótico y es algo que a mí yo lo asocio muchísimo también con pues esta época más Halloween, porque es que al final Halloween o lo terrorífico puede ser diferente para cada persona. A lo mejor para muchas personas los libros de terror o libros como más spooky season, vamos a decir spookies, son libros que directamente pues sea una novela de Stephen King, algo súper gráfico que sea de terror. Pero para mí pues también podemos meter como libros que sean más por esas sensaciones menos sensoriales, o sea, más sensoriales, más que tú las interpretas de esa forma y a partir de ahí pues te pega que sea para esta época o no. Un poco siguiendo con esta misma temática de libros clásicos, aquí tenemos dos libros que tengo muchísimas ganas de leer. Creo que lo he dicho en varios vídeos, o sea, lo he ido repitiendo a lo largo de los años porque siempre que llegamos a esta época digo libros que quiero leer con temática spooky y siempre me vienen estos dos a la cabeza. Lo que pasa que al final pues tengo tantas opciones que cuesta un poco de tiempo a leer todos. Estos libros son por una parte Frankenstein y por otra parte Carmilla. Con Frankenstein me pasa un poco lo mismo que me pasaba con Drácula, es decir, creo que son ese tipo de historias que al final todos conocemos, pero en este caso en Frankenstein es que conozco más de la historia por a lo mejor retellings que se han hecho, por no sé, por conexiones que hay con otras historias, por ejemplo las Monster High. Monster High, pues Frankie, una de los personajes de Monster High, pues tiene como, o sea, muchísimas referencias. Ese personaje es como que está un poco construido en Frankenstein, pero al final lo que es en sí la novela de Frankenstein, el personaje de Frankenstein, el original, no, o sea, no lo controlo tanto. Al final también un poco por curiosidad me gustaría leerlo. Con Carmilla me pasa un poco lo mismo. Es un libro que cuando yo descubrí que había sido escrito antes que Drácula, pero en este caso Carmilla va a ser una vampiresa, pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Aparte que todas las reseñas que he visto de este libro suelen ser buenas. Y estos libros son pues dos libros que, si bien este otoño no sé si me va a dar tiempo a leerlos por la época en la que estamos ya, sí que me gustaría leerlos el año que viene como mucho. Siguiendo un poco con los clásicos, pero esta vez un libro que sí que me he leído es Cumbres Borrascosas. Realmente este libro lo recomiendo tanto para otoño en general como para la Spooky Season, pero he decidido meterlo en este libro, en este vídeo de la Spooky Season, porque creo que es un libro realmente bastante oscuro. La verdad es que yo me acuerdo que este libro me lo leí como hace unos 3 años y la verdad es que no me acuerdo de muchas de las cosas y por eso me gustaría releérmelo, no sé si el año que viene o así, pero es verdad que quiero hacerle una relectura porque fue un libro que me impactó mucho y fue como uno de los primeros libros que yo realmente dije, o sea, uno de los clásicos que realmente pues me llegó y me hizo reflexionar sobre muchas cosas, y yo creo que a partir de ese momento como que me empecé a aficionar más y más
a la literatura más clásica. Cumbres Borrascosas además es el único libro que está publicado por Emily Brontë. Las hermanas Brontë son bastante famosas, seguro que las conocéis, pero normalmente la que tiene más libros publicados es Charlotte Brontë. Entonces pues también me llamaba un poquito la atención decir, quiero un poco descubrir la pluma de esta autora, y me explota bastante la cabeza el pensar que este libro, o sea, una persona que ha sido capaz de escribir este libro, que, o sea, a mí es que me parece increíble, solo haya publicado un libro. O sea, es como que veo, o sea, es como que me duele el corazón porque pienso, qué injusto, ¿sabes? Con Cumbres Borrascosas me pasa lo mismo, yo creo que con el retrato de Dorian Gray. De hecho, creo que son libros parecidos, es decir, con esto no quiero decir que se parezcan en nada, ¿vale? O sea, el argumento, nada, o sea, nada no se parece, en ese sentido no se parecen en nada, pero sí que es cierto que yo creo que al final un poco el objetivo principal de ambos libros, es que tengo aquí el otro, de este libro, ¿vale? De ambos libros es mostrarnos la parte más amarga y cruel de la naturaleza humana. Cumbres Borrascosas es un libro bastante pausado, muy pausado diría yo, pero es como que a través de las acciones de los personajes, lo que tú vas viendo del psique de ellos, pues tú puedes ir viendo muchas cositas que te van a impresionar bastante y de lo que vas a sacar bastantes conclusiones. Creo que es un libro mucho para reflexionar y para, pues eso, sacar conclusiones más que por que tenga una super trama, o bueno, sí que tiene una trama muy pero, o sea, no es tanto que vaya a tener una acción súper rápida, pero sí que van a ir pasando cosas que yo creo que eso es lo que más te va a impactar. Por otro lado, quería también recomendaros una obra de teatro. En este caso es una tragedia, que es la tragedia de Macbeth de William Shakespeare. Creo que esta obra es perfecta para esta época porque tiene todos estos elementos de magia, brujas, profecía, oscuridad, muerte, sangre, elementos muy siniestros, y nuestra protagonista, Macbeth. Es cierto que he metido esta recomendación, pero al mismo tiempo también la he metido por si tenéis cerca algún teatro o alguna sala en la que se hagan obras de teatro donde la representen, pues que tengáis la oportunidad de ir a verla, porque, o sea, desde mi punto de vista yo disfruto más el teatro cuando lo veo y después a lo mejor lo leo. También supongo que eso está relacionado con que yo al final no leo tanto teatro y entonces pues a lo mejor no estoy tan acostumbrada. Pero sí que es cierto que al final mis obras de teatro favoritas son aquellas de las que he visto antes la obra y después al leerme la obra ya es como que me he enamorado completamente. A continuación voy a pasar más que a una recomendación de un libro, a una recomendación de un autor, que yo creo que vais a saber quién es, porque es un autor que yo creo que su nombre se ha hecho famoso por escribir cuentos de terror. Y sí, estoy hablando de Edgar Allan Poe. Este libro me lo compré hace unos días en la casa del libro porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de leer a este escritor, y cuando vi esta edición, que sí es de Alma Clásicos Ilustrados de nuevo, y vi que en esta edición tienen muchísimos de sus cuentos, o sea, no sé si son todos, pero tienen muchísimos de sus cuentos y algunos de sus poemas más famosos, como el del Cuerdo, el de Annabel Lee. Y entonces cuando vi que tenía como todos esos cuentos y poemas juntos, decidí comprarme esta edición porque económicamente creo que merece también mucho la pena si quieres pues leer en profundidad al autor. Como digo, es un libro que todavía no me he leído, o sea, este autor no me lo he leído todavía, pero tengo muchísimas ganas, y lo que creo que voy a ir haciendo es, en estas semanas, como estoy leyendo otras lecturas conjuntas, voy a ir alternando las lecturas conjuntas, las metas que ponemos cada semana, con pequeños relatos de estos cortos, porque eso es lo bueno al final, que como son relatos cortos, pues no hace falta que te leas el libro del tirón, sino que puedes ir pues leyendo partes, poemas,
regla todo lo que te vaya conveniendo. Y no sé, la verdad es que estoy muy ilusionada por tener ahora este libro, porque es lo que os decía, hace ya unos cuantos años que le tenía echado el ojo al autor, pero es de esto que como que no te terminas de animar a leer nada de él porque no encuentras la ocasión, y ahora es como que, pues bueno, ya tengo la ocasión. La siguiente recomendación es un libro que me lo he leído hace, no sé si me lo terminé, hace un día este libro, y es el de Las manzanas de Agatha Christie. De hecho, este va a ser uno de los libros que tenemos para el club de lectura de Murcia. Y bueno, yo ya me lo he leído, se supone que lo vamos a comentar dentro de un mes, pero yo ya me lo he leído y bueno, me comento encima, como se diría. Yo he de decir que nunca había leído nada de Agatha Christie, no sé por qué, es como que, no sé, o sea, no me había planteado leer nunca nada de ella, pero fue a partir de que se empezaron que empezaron a estrenar películas como la del Asesinato en el Oriente Express, no sé qué el misterio en el Nilo, y la última que ha salido de Muerte en Venecia, que me empecé a dar cuenta de que me encantaban, o sea, más que encantarme las pelis en sí, porque yo tampoco sé mucho de cine ni de calidad cinematográfica ni cosas así, pero sí que es verdad que lo que es el argumento de las historias me gustaba mucho, estaba todo el rato como en vilo, intentaba saber quién era el asesino, no sé, es como que estaba como muy enganchada también al detective este de Hercule Poirot. Y entonces dije, pues a lo mejor debería leerme algo de Agatha Christie, porque si me están gustando tanto estas pelis, a lo mejor es porque me gustarían los libros. Así que fui el otro día a la Feria del Libro de Murcia y vi que estaba este libro de Las manzanas y dije, pues me lo voy a leer porque aparte es súper otoño. Se supone que la última película de Muerte en Venecia está inspirado en este libro, o eso es lo que me han dicho mis amigas, pero vamos, yo veo que el argumento en sí es muy diferente. Hay algunas cosas que son similares, pero como tal el argumento no es el mismo. La verdad es que este libro me ha enganchado muchísimo, creo que me lo he leído como en 2-3 días, teniendo en cuenta que me estaba leyendo otros libros al mismo tiempo, es decir, que, o sea, me estaba leyendo 50 páginas de este cada día, más otras páginas de otros libros, pero, o sea, es que me ha enganchado muchísimo porque como que Agatha Christie crea, o sea, por lo que he visto de ella, crea unas historias en las que consigo como que nosotros los lectores queramos saber, o sea, como ponernos por delante de Hercule Poirot, que es en este caso el detective, e intentar nosotros adivinar lo que está pasando. También es cierto que yo al final pues no estoy muy acostumbrada a leer historias de misterio, entonces como que no estoy pues tan acostumbrada a intentar adivinar quién es el asesino, quién es no sé quién, quién es no sé cuánto. Entonces pues para mí esto es súper adictivo. O sea, para mí este tipo de libros los siento como si fueran una especie de acertijo, que estás como todo el libro intentando como resolver el acertijo e ir un paso por delante, pero bueno, a veces sale bien y otras veces después te das cuenta de que estás equivocado todo el tiempo. Pero bueno, sí, o sea, son libros muy adictivos, que a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Como no he leído otras cosas de Agatha Christie, no sé si será mejor, si será peor, no lo sé, en eso no puedo entrar, pero a mí personalmente sí me ha gustado. Y por último, para poner el toque un poquito más gráfico, porque en mi reseña siempre me gusta al menos un ejemplo o así, darlo de algo más gráfico, ya sea manga, novela gráfica, lo que sea, os pongo la recomendación de Death Note. Creo, o sea, últimamente no estoy ni leyendo muchos mangas ni realmente viendo mucho anime porque estoy como muy sumergida en leer ahora mismo, no sé, leer en plan libros, literatura normal, no mangas ni gráficos. Pero bueno, Death Note la verdad es que es una historia que sí que la recomendaría para esta Spooky Season porque al final hay muchos elementos de muerte, hay mucho misterio, una historia también muy oscura, donde tienes los Sharingan, o sea, vas a tener muchos elementos que yo creo que pegan para Halloween. Y bueno, al final la recomendación también se puede extrapolar a si quieres ver el anime, que por cierto yo todavía no lo he visto porque me quedan todavía creo que 2 tomos del manga y una vez que me termine el manga me veré el anime. Y bueno, esto es todo, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, si es así dadme a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.